esta semana la tarea será una APE, donde ustedes van a colocar todo lo relacionado con la redacción, un informe de lectura, un informe de investigación bibliográfica, van a revisar la bibliografía y van a hacer esta APE, un informe donde van a hablar sobre la redacción, la definición de la redacción, tipos o clases de redacción, cualidades de la redacción y también hacer un abordaje sobre los conectores lingüísticos que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué son los conectores lingüísticos? ¿Ok? Entonces, voy a pedirle a Génesis Núñez que lea, por favor, este concepto. Buenos días, licenciada. Se denomina redacción al proceso mediante el cual se estructura un discurso escrito. La redacción es un arte, pero también una técnica. Es la medida que utiliza determinados procederes que garantizan que el texto tenga coherencia. La redacción científica es una forma de escritura técnica que informa informa a observadores y resultados científicos de una manera regida por convenciones específicas. Ajá. Vamos a ver entonces. Muchas gracias, Génesis. La redacción es un proceso. Recuerden, muchachos, que nosotros en otros encuentros habíamos analizado lo que era la escritura, lo que era la expresión oral. Y siempre dijimos que era un proceso porque no se da de una sola vez, sino que es pensar, después de pensar, procesar, porque ya tenemos ese código, ¿no? En nuestro idioma, en nuestra mente, y posteriormente lo vamos a exponer, sea de forma oral, lo vamos a textualizar cuando lo llevamos a la escritura, o lo vamos también a desarrollar de una manera diferente cuando nosotros vamos a trabajar una redacción. Todos ustedes alguna vez habrán hecho una redacción en el colegio, en la escuela. ¿Y qué era la redacción? Cuando les decían hagan una redacción, muchachos, en el colegio, ¿qué es lo que ustedes hacían? Cualquiera puede responder. Katari, Alexandra, Génesis, ¿qué era una redacción, muchachos? Cuando les decían hagan una redacción, sus profesores en el colegio. ¿Qué hacían, muchachos, cuando les decían hagan una redacción? Como contar así. ¿Ya? ¿Contar sobre algún tema? ¿Sí? ¿Era escribir? ¿Sí o Sí, no? investigar también. Investigar, escribir, exactamente. Pero si, por ejemplo, Génesis, Qatar y Alexandra les decían, hagan una redacción sobre el Día de la Madre, no era necesario solamente ir a investigar, ¿no es cierto? ¿Qué también era necesario? Sobre el Día de la Madre, ¿creen que uno tiene que ir a buscar muchos libros para escribir después? No, sacarlo de uno mismo. Ya, correcto, sacarlo de uno mismo. ¿Por qué? Porque era interpretar ese día, ¿no? Pensar en ese día y escribir una redacción sobre el Día de la Madre. Pensar sobre lo que uno mismo siente, es lo que dice la compañera y lo dice correcto. Entonces, pensar sobre lo que uno siente y llevarlo al papel. Eso era redactar. La redacción se aprende a hacerla a partir de la práctica. Y cuando la gente practica y practica y lo hace bien, llega a ser un arte. Por eso es que hay gente que escribe muy bonito, hay gente que redacta muy bien, hay gente que escribe obras literarias, ¿no? Por eso se dice, como aquí acabamos de mencionar, que la redacción es un arte, saber redactar. Por eso es que nosotros decimos, este texto qué bonito, este otro texto qué bonito, ¿no? Porque nos llama la atención, porque es algo que tiene sentido, es algo que nos comunica. También es una técnica la redacción. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a redactar. Una cosa es que yo coja y escriba algo y otra cosa es saber redactar adecuadamente, utilizando las normas que ahora se utiliza para
los escritos. ¿Cuáles son las normas que se utilizan para escritos académicos? ¿Qué normas les dicen a ustedes que utilicen cuando mandan a hacer un trabajo, muchachos? Dice, por favor, pongan atención en, el, en los márgenes, pongan atención al tipo de letra. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué normas son? Las normas Ap- ap- APA. Son las normas APA que les dicen a ustedes cuando van a hacer un trabajo, ¿no? Entonces eso es cuando hacemos un trabajo científico. Siempre las normas APA quiere decir con qué reglas vamos a escribir, cómo vamos a escribir, qué tipo de letra, qué tipo de medidas, ¿no? Del texto, qué tipo de margen, todas esa serie de elementos que vamos a tener que respetar para que el texto sea un texto académico. No es lo mismo yo redactar una carta para una amiga que yo hacer un trabajo científico, un trabajo académico que incluso va a tener una evaluación, va a tener una calificación. Entonces, un texto tiene que tener coherencia, un texto tiene que tener sentido, un texto, una redacción, tiene que ser algo que la otra persona me entienda. La redacción ya científica es diferente de una redacción espontánea, una redacción que yo lo hago simple por el simple gusto de escribir, ¿no? La redacción científica ya es una redacción técnica, se guía por parámetros, por determinadas reglas y por tanto tiene que respetar esas normas que generalmente nos piden que utilicemos cuando nosotros escribimos un texto científico. Aquí tenemos, muchachos, un esquema donde nosotros podemos entender la redacción, lo que es el estilo, lo que son las normas y lo que son las características de una redacción. La redacción es compilar. ¿Qué significa compilar? Compilar información. ¿Qué significa, muchachos? ¿Qué será? Compilar información. Juntar. Correcto, Génesis. Juntar información primero en mi cabeza para yo después llevarlo al papel y poder hacer la redacción, ¿no? Vamos a compilar información, vamos a juntar información, vamos a buscar información. Si es algo científico, en los libros, nos van a mandar a una biblioteca, vamos a entrar en internet a buscar información. Pero si es un tema espontáneo, una redacción sencilla que la voy a hacer, como decía una compañerita de ustedes, lo voy a ver en mis propios pensamientos, en mis propias ideas, en mis propias reflexiones, ¿no? Por ejemplo, hagan una redacción sobre el sentido de la vida, sobre su proyecto de vida. No van a ir a un libro, no van a ir a la biblioteca, sino que ustedes solas van a pensar, van a reflexionar y van a poder pasarlo a un documento. La redacción, por tanto, es juntar información primero en mi cabeza. Después voy a poner en orden esas ideas, voy a organizar qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, organizar las ideas para poder llevarlas a un texto, para poder textualizar, que es ya la escritura. Después vamos a expresarlo en ese texto. Esos pensamientos, esas ideas van a estar plasmadas en lo que escribimos. Y al final, siempre que se escribe un texto, siempre que realizamos un trabajo, siempre que realizamos una escrita, una exposición, una redacción, muchachos, siempre vamos a revisar. Vamos a revisar para qué. ¿Cuál será el objetivo de revisar un texto que yo he escrito, muchachos? ¿Para qué yo reviso? Buenos días, licenciada, para Buenos ver si días, es que Andy. está correctamente hecho. Correcto, muchísimas gracias, Andy. Bienvenido, buenos días. Para ver cómo está, para ver si está bien hecho, para ver si hay alguna falta ortográfica, para revisar si tengo que acomodar algo. A veces, incluso en la revisión, que es una retroalimentación, ¿qué es lo que hacemos? Borramos algo, quitamos algo. Si eso está de más, esto no, lo quito. O esto aumento. Entonces, cuando redactamos, cuando hacemos un trabajo, siempre el último paso es la retroalimentación, revisar el trabajo para ver si está bien y para ir corrigiendo. El estilo. El estilo es la forma como nosotros desarrollamos un determinado texto en el caso de la escritura. En todo tenemos estilo. Nosotros tenemos un estilo de vestirnos, tenemos un estilo de arreglar nuestro cuarto, tenemos un estilo de nuestra letra, ¿no? ¿Qué será el estilo?
¿Qué es el estilo para cada uno de nosotros? Es aquello que nos caracteriza. Entonces, en la escritura, cuando redactamos también vamos a hacerlo a nuestro estilo. Y por eso es que una redacción de un alumno no es igual a la redacción de otro alumno, por más que sea el mismo tema, porque cada uno le va a dar importancia a lo que considera primero, principal. Cada uno desarrollará con sus ideas, con sus pensamientos, con sus reflexiones. Cada uno llegará a las conclusiones que considere. Entonces, un texto escrito siempre va a tener el estilo de su autor. Siempre va a tener una forma característica que tiene que ver con la manera de pensar, con la manera de sentir, con la manera de escribir de la persona que realiza ese texto. Es por eso que a lo largo de la historia de la humanidad, muchachos, ha habido diferentes estilos y movimientos literarios. Ha habido un movimiento y hubo un movimiento en la historia de la humanidad que se llamó el realismo. El realismo en los textos. Quiere decir que en los textos, en lo que vamos a encontrar en las obras, había esto, esencialmente, lo real, aquello que tenía que ver con la vida diaria, aquello que tenía que ver con la vida de las personas, con los fenómenos sociales que se iban dando en la comunidad, etc. Hubo otro momento en la historia de la humanidad, en la historia de la literatura, que se llamó el romanticismo. ¿Cuáles creen que serían los temas que se trataban en ese estilo romántico, en el estilo romántico de la literatura? ¿Qué temas, qué valores, qué sentimientos creen ustedes que los escritores topaban en el movimiento romántico? Muchachos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué sentimientos serán los que los escritores topaban cuando ellos pertenecían al movimiento romántico de la literatura, del arte? Utilizaban palabras más bonitas, Ya, ok, con Génesis. más sentimiento. Más sentimiento, correcto, sí. Los temas que se topaban en el romanticismo, los temas que se trataban en la época del romanticismo, de la literatura romántica, eran precisamente, como dice su compañera, aquellos temas que tenían que ver más con el sentimiento, con el amor, con la frustración, con la alegría, con la desilusión, con la traición. En la época del movimiento romántico hubo muchos autores, muchachos, que llegaron a momentos en los que decidieron acabar con su vida. Era una marca de algunos autores románticos, ¿no? Que llegaban a un momento de desesperación, alguna traición, alguna situación difícil en su vida y optaron por suicidarse, ¿no? Y pertenecieron a ese movimiento del romanticismo o del movimiento romántico, como también se lo llama, en la literatura, en la pintura, en todas las manifestaciones artísticas se desarrollaron diferentes eh, expresiones, ¿no? Entonces, el estilo será aquella característica que distingue una forma de escribir de otra forma de escribir, en el caso de la redacción, como estamos ahora nosotros analizando. El estilo entonces será un conjunto de características, será la personalidad, será la manera de expresarse de un autor, que eso va a ser llevado a la manera como habla o a la manera como escribe. En el caso de la redacción, será a la manera como escribe. La redacción tendrá el estilo de su autor. Vamos a decir que, por ejemplo, Alexandra Toaquiza le gusta mucho desarrollar las ideas y se alarga en un tema y va desarrollándolo y busca adjetivos para desarrollar esas ideas. Pero Andy Hurtado es mucho más práctico y él no utiliza tantos adjetivos, utiliza frases cortas donde él va a desarrollar sus ideas de una manera más precisa, más clara, más directa. Esos elementos que les estoy diciendo, la forma como escribe Alexandra Troquiza y la forma como escribe Andy Hurtado, será el estilo de cada uno de ellos, la forma. Y por eso diremos, por ejemplo, no, Andy tiene un estilo más directo. Alexandra Toaquiza tiene un estilo más romántico, se demora en las expresiones, utiliza muchos adjetivos, desarrolla mucho las ideas a partir de un concepto. Entonces, esos elementos, esas características son las que van a distinguir
van a dar el estilo que cada uno de ellos como autores de su redacción, como autores de su escrito, van a desarrollar. Las normas de la redacción tienen que ver con las palabras que se utilizan, con el léxico, por tanto el diccionario, el tipo de palabras, la semántica. También va a tener que ver con los signos de puntuación. Hay gente que utiliza muchas frases cortas, por tanto muchos puntos aparte. Hay gente que utiliza muchas explicaciones, alarga una redacción, alarga un tema y utilizará muchas comas, por tanto los signos de puntuación son importantes en el estilo. También veremos que en las normas que tienen que ver con la redacción se considerará mucho la claridad, la coherencia, la originalidad, la expresividad de cada uno de los autores. Y vemos las características que hemos citado aquí: precisión, claridad y brevedad. Voy a pedirle a Alexandra Toaquiza que lea lo que es la precisión. ¿Sí está escuchando, Alexandra? Alexandra Toaquiza. Sí, Lice. Ya, por favor, léame aquí lo que es la precisión en la redacción. Uso de palabras exactas, no le veo bien. Transmitir, Transmitir lo que se quiere decir. Ejemplo. ya. Aquí tenemos nosotros el uso de palabras exactas. Para utilizar las palabras exactas debemos conocer el vocabulario, debemos tener una riqueza lexical. Yo les decía en alguna clase anterior que es muy importante que nosotros hagamos lo posible por tener la mayor cantidad de palabras en nuestro léxico. Y eso lo conseguimos gracias a la lectura, ¿no? Entonces, utilizar las palabras precisas, adecuadas, transmitir lo que se quiere decir. ¿Cómo queremos decir? Queremos llegar al lector. Entonces, ¿cómo debo escribir? ¿De qué manera debo desarrollar mis ideas? La claridad. La claridad nos permite que cuando una persona lee nuestro texto, la redacción que hemos realizado, pueda entenderlo. Y por eso es necesario utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje accesible, que las personas entiendan las palabras que estoy utilizando. Las oraciones, las frases deben estar bien construidas. Si es una redacción de carácter general sobre una temática general, cuanto más sencillo el lenguaje, mucho mejor. Pero si es una redacción académica, pongan atención que voy a preguntar. Si es una redacción académica, si es una redacción del área de ustedes, de la contabilidad, ¿qué tipo de palabras encontraremos en esa redacción? ¿Palabras comunes, palabras que usa cualquier persona? ¿O utilizaremos tal vez en esa redacción de contabilidad palabras técnicas? Palabras técnicas. Correcto, Génesis Núñez. Palabras técnicas, porque ustedes recuerden que nosotros estudiamos algo que se llama la jerga, y la jerga o metalenguaje es el tipo de lenguaje que utilizan determinadas profesiones, un lenguaje especializado de determinadas áreas. Entonces, por ejemplo, ustedes, entre gente que estudia la contabilidad, entre ustedes utilizan palabras que son propias de su área. Yo como lingüista o un abogado o un profesor de educación física, tal vez no va a tener acceso a ese tipo de redacción académica propia de un contador. ¿Por qué? Porque usa palabras técnicas que tendré que ir a buscar hasta un diccionario. Y mismo así, tal vez no voy a entender todo. Entonces, una redacción común y corriente, una redacción espontánea, una redacción literaria, cualquier persona puede entender. Pero una redacción científica, académica de mi área, es una redacción que va sobre todo dirigida a público que conoce de este lenguaje, que es parte de esta comunidad académica que manejamos este tipo de lenguaje. El lenguaje en una redacción debe ser breve, debe manejar información adecuada, información pertinente, y también debemos buscar el mínimo de palabras para sintetizar las ideas. Cuando estamos hablando de una redacción académica, debemos buscar siempre las palabras exactas para poder desarrollar nuestro pensamiento, nuestro trabajo, esa textualización.
Aquí tenemos, muchachos, algunos tipos de, perdón, de redacción. Tenemos la redacción informal, la redacción formal, la redacción académica, la redacción literaria, la redacción periodística, la redacción divulgativa y la redacción comercial y administrativa. ¿Qué será la redacción informal? Muchachos, pregunto, cualquiera puede responder, por favor. ¿Qué será una redacción informal? Informal sería, por ejemplo, que no se utiliza términos tan formales así. Ya, correcto. Entonces, una redacción informal puede ser un mensaje, una carta, un tema que ha desarrollado Génesis y que lo envía a Alexandra Tuaquiza, ¿no? Una redacción informal puede ser que yo les diga, muchachos, sobre el tema que yo les pasé al WhatsApp, ¿no? Esa lectura sobre el efecto mariposa, escriban un texto suyo. Entonces, una redacción informal, ¿por qué? Porque les pido en este momento que lo hagan. Todavía no van a estar analizando cómo escribir, el tipo de redacción, si es una redacción tipo pirámide invertida, comenzar por lo general y llegar a lo particular, etcétera. Ese tipo de cosas no, porque les digo, escriban lo que quieran, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de una forma informal, valga la cacofonía, la repetición de sonidos, eh, y no van a fijarse en muchas reglas, en muchas normas. Ya una redacción formal exige reglas, normas, exige que nosotros nos guiemos por un determinado modelo, ¿no? Por determinados conceptos que van a guiar la forma como yo voy a escribir. La redacción académica. ¿Quiénes serán las personas que realizan redacciones académicas, muchachos? ¿Quiénes harán redacciones académicas? ¿Qué personas creen ustedes que van a hacer una redacción académica? Algo más Nosotros los estudiantes. correcto cuando hacen un trabajo universitario, que tienen que respetar las famosas reglas APA, ¿no? Las normas APA. Entonces, es un trabajo académico donde lo van a revisar, van a ver que esté todo bien, los márgenes, el texto, las faltas ortográficas. Quiere decir, tienen que cumplir con una serie de elementos que van a hacer de su texto, del texto que van a producir, un texto académico, un texto que respeta reglas y normas científicas sobre temas científicos, sobre temas que incluso han tenido que investigar en, en Internet, en una biblioteca, en libros, en fuentes fidedignas, en fuentes serias, en fuentes confiables, ¿no? En autores confiables. La redacción literaria es la que se realiza en el ambiente de la literatura, del lenguaje y la comunicación, que tiene que ver con diferentes temáticas, no necesariamente científicas, temáticas abiertas, pero que se le da un toque literario, un toque de belleza. La redacción literaria tiene que ver con el concepto de la estética. Yo les decía, la estética estudia la belleza y la estética en el lenguaje, lógicamente, buscará escribir de una forma bella, de una forma bonita. Esto lo encontramos, muchachos, la redacción literaria la encontramos en los textos producidos para agradar. Por ejemplo, la poesía, por ejemplo, una novela, las obras literarias, ¿no? De los grandes autores, de grandes escritores. Eso es redacción literaria. Ellos redactaron, desarrollaron un tema con belleza, con emoción, con sentimiento, queriendo pasar un mensaje bello al lector. El tipo de redacción periodística. Deme un ejemplo de los textos periodísticos. ¿Dónde nosotros escuchamos textos periodísticos? Muchachos. En los periódicos. Ya cuando nosotros leemos un periódico son textos periodísticos, son textos realizados por periodistas. Cuando nosotros estamos asistiendo a un programa de televisión, y, por ejemplo, hay un programa los días domingos que se llama Políticamente Correcto. No sé si ustedes lo han visto, pero la persona que dirige ese programa, lógicamente, al inicio del programa, hace una lectura de un texto amplio sobre el tema que se va a tratar ese día, sobre el tema que se va a debatir. Entonces, esa redacción de toda esa temática es una redacción
periodística, para informar, para comunicar, para generar expectativa. Quiere decir que la gente ponga atención, ya sea el observador, el que asiste en el caso de la televisión, como el lector en el caso de los periódicos o la persona, el oyente en el caso de la radio, ¿no? Porque cuando nosotros asistimos, estamos oyendo un programa de radio, lo que estamos escuchando de un periodista radial es una redacción. Él ha trabajado ese texto y lo está leyendo para que nosotros lo escuchemos y lo vayamos entendiendo. Entonces, esa es la redacción periodística, siempre con un objetivo, con una finalidad, ¿no? Todo texto, toda redacción tiene un objetivo. ¿Para qué escribo? ¿Por qué escribo? ¿Cuál es el tema que escribo? ¿Qué quiero que llegue a la persona cuando yo escribo? ¿No? Tenemos los textos divulgativos. Los divulgativos son aquellos textos, aquella redacción que lo que quiere es, como su nombre indica, divulgar, promover, indicar alguna información. El texto comercial, los textos comerciales, la redacción comercial busca, como su nombre también lo está indicando, muchachos, comercializar. Siempre el objetivo es vender algo, eh, conquistar un público, ¿no? Y por eso es que el texto comercial tiene que tener siempre ganchos, palabras que sean un gancho para poder encantar al público. La redacción administrativa son los textos oficiales que se utilizan, como el nombre está indicando, muchachos, en espacios administrativos. Por ejemplo, en los GAT provinciales, en el GAT cantonal, en una oficina, lo que se utiliza son textos administrativos. Y hay textos, por ejemplo, un oficio es un texto administrativo, un certificado es un texto administrativo, un memo, un memorando, como también se lo conoce, es un texto administrativo. Quiere decir, son comunicaciones que se redactan y que sirven para el funcionamiento, que funcione bien una institución, ¿no? Todos ustedes alguna vez habrán hecho un oficio, una solicitud, esos son textos administrativos. Aquí tenemos un texto que dice, la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, la escritura lo hace preciso. Y esta es una frase de Francis Bacon, un escritor, un filósofo inglés que, que comunicaba mucho a través de sus textos, escribió mucho, dejó muchas obras escritas. La lectura hace al hombre completo, porque la lectura nos permite desarrollar las ideas, nos permite conocer mucho más. La conversación hace al hombre ágil. ¿Por qué? Porque la conversación nos despierta a que podamos responder adecuadamente. Si me están preguntando, voy a responder. Si estamos hablando de un tema político, voy a intervenir sobre ese tema. Si estamos hablando de comida, de platos típicos, por ejemplo, Alexandra dice una cosa, Génesis dice otra cosa, Andy dice otra cosa y opinan. Quiere decir, estamos ágiles en la intervención cuando estamos conversando, pero ¿por qué? Porque conocemos del tema. La conversación nos permite ser ágiles en la manera de comunicar. La escritura hace al hombre preciso. ¿Por qué? Porque cuando escribimos, vamos a seleccionar mentalmente las palabras que vamos a utilizar, que más se adapten a lo que yo quiero decir, ¿no? Por ejemplo, si vamos a decir, Andy Hurtado está haciendo una redacción sobre el Día del Amor y la Amistad. Piensa, es una redacción informal, vamos a pensar en una redacción informal. Piensa sobre el tema y va a desarrollar las ideas sobre ese tema. Y va a buscar las palabras precisas, exactas, para que estén dentro del tema que él está desarrollando. Como es un tema sobre el amor y la amistad, va a hacer una redacción sobre el amor y la amistad. En los temas, las palabras que van saliendo serán relacionadas con ese sentimiento, con esa realidad, con ese festejo, porque ahora se hace fiesta también por el Día del Amor y la Amistad. Entonces, las palabras precisas. La escritura nos permite desarrollar esas habilidades, escribir correctamente y escoger las palabras y los términos correctos. Aquí hay un tema que es importante. Miren, aquí tenemos
y yo esta lista es importante que usted la tengan clarita a la hora de redactar. Estos son conectores del discurso. Es una lista de palabras y hay otras más, pero bueno, aquí está cada una identificada con la temática que se va a desarrollar. Los conectores, quiere decir conectan, ¿no? Conectores del discurso. Palabras que en el discurso, en el texto, nos van a permitir conectar las ideas. Unir frases. Unir una idea con otra idea. Entonces, cuando nosotros iniciamos un discurso, hay diferentes tipos de conectores, palabras claves para iniciar un discurso. Para comenzar, para introducir un tema, tenemos también aquí otras ideas. Para sumar ideas, para añadir ideas en el texto, palabras que nos permiten añadir ideas. Para aclarar, para explicar, para dar un ejemplo. ¿Cómo iniciamos nosotros la frase en una redacción cuando vamos a dar un ejemplo? Podemos decir, por ejemplo, tal cosa, podemos decir concretamente tal cosa, en concreto, en particular, o podemos decir pongamos por caso tal cosa, para poder ejemplificar. Quiere decir, vamos a utilizar este conjunto de palabras que nos van a permitir dar un ejemplo de algo que estábamos desarrollando. Entonces, a estas expresiones todas se las llama conectores, porque conectan ideas dentro del discurso, dentro del texto, dentro de la redacción. Para introducir una opinión personal, por ejemplo, estoy escribiendo sobre un tema y voy a dar mi opinión. Antes de dar mi opinión, yo digo, para mí, tal cosa es así. En mi opinión, tal cosa es así. Yo creo que tal cosa es así. A mi parecer, a mi juicio, según mi punto de vista, esto es así. Personalmente creo que esto es así. Considero que esto es así. Son palabras, muchachos, de expresiones que me permiten introducir mi opinión personal. Después de decir, para mí, yo ya voy a colocar aquí mi idea, mi pensamiento. Creo que o considero que, mando mi pensamiento. Entonces, todas estas expresiones se las llaman conectores lingüísticos y todos utilizamos conectores lingüísticos o conectores del discurso para indicar una hipótesis, para presentar una posibilidad, para indicar oposición de una idea con otra. Por ejemplo, estoy diciendo tal cosa, pero tal cosa pasa. Este pero ya indica que estoy contrastando, comparando lo que dije con lo que voy a decir después. Indicar consecuencia, por ejemplo, por esto pasa tal cosa, ¿no? En un texto que estoy desarrollando, en una redacción, yo digo, por lo cual tal cosa. Quiere decir, hablé algo antes y por eso digo, por lo cual, y desarrollo aquí una nueva idea, por tanto, para indicar consecuencia, que por esto pasó tal cosa. Indicar causa, resumir, para resumir, generalmente cuando estamos haciendo una redacción, estamos haciendo un texto, construyendo un texto, al final, si yo quiero presentar mi conclusión, yo coloco en resumen tal cosa, o en pocas palabras tal cosa, o voy a cerrar el texto y digo, para resumir tal idea, en suma tal idea, globalmente tal idea, en definitiva esto pasa. O sea, llego a una conclusión y antes de escribir la conclusión he utilizado este conector, esta expresión para dar inicio a esa última frase, a ese resumen, a esa conclusión que hago de un texto. Y para concluir un texto, una redacción, utilizamos muchos tipos de conectores, pero yo les coloco aquí este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros concluimos una redacción, decimos en conclusión, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en definitiva, en resumen. Cuando ustedes están haciendo una exposición, muchachos, de algún tema a un profesor, hablan, desarrollan el tema y cuando llegan al final de su presentación, ustedes dicen, bueno, profesor, compañeros, en conclusión, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, al final usted indica las ideas principales que deben quedar de su exposición. Entonces, cuando hablamos de los conectores, muchachos, decimos que los conectores, y le voy a pedir a Andy Hurtado que me lea. Andy, ¿está conectado, por favor? Andy.
Sí, Por, Lisa. ya, gracias. Por favor, ¿puede leerme este concepto, Andy? Los conectores lingüísticos son términos o expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Su uso es necesario, pues por medio de ellos se establece una redacción más fluida, organizada y coherente, lo que favorece la buena relación es una lectura y una eficaz comprensión de los textos. Ya, aquí una situación. Se establece una redacción más fluida, organizada y coherente, lo que favorece una buena realización de una lectura y una eficaz comprensión de los textos. Correcto, muchísimas gracias, Andy. Entonces, los conectores lingüísticos son estas expresiones que yo les presenté, estas muchachos, que van a permitir, todas estas expresiones van a permitir que nosotros podamos desarrollar adecuadamente ideas, que podamos desarrollar párrafos, que podamos desarrollar todo un texto escrito, una redacción adecuada que pueda llegar al lector, que pueda ser comprensible, que pueda ser entendida. En el manejo de estos muchachos, de estos conectores del discurso, de estos conectores lingüísticos, el adecuado manejo, saber utilizarlos en un texto, en un escrito, va a permitir que el mensaje llegue, que el texto esté bien elaborado, que el lector pueda entender lo que yo estoy comunicando. Incluso la buena utilización de todos estos conectores lingüísticos o conectores del discurso van a permitir que el éxito de mi redacción, que sea una redacción bien hecha, que sea una redacción bien elaborada, que sea una redacción bien escrita, ¿no? Entonces, yo les compartí a ustedes en el WhatsApp un, un texto para que lo lean, el efecto mariposa. ¿Sí ustedes leyeron el efecto mariposa? ¿Leyeron, muchachos, el texto que yo les envié? No, dicen aún no. Ya, verán. Voy a compartir pantalla. Vamos a tratar de leerlo. Y ahora yo no sé dónde está. Aquí está. Vamos a ver si comparto. Y si ustedes lo ven, ¿están ahí viéndolo? Sí, Lisa. Ya. Entonces pongan mucha atención. Porque al final de la lectura de este texto, yo les voy a hacer una pregunta. Entonces tienen que poner atención. Aquí dice, pongan atención. Cuenta la historia que en la entrada de un tranquilo pueblecito había un anciano sentado en un banco. Como ya estaba retirado, por tanto, si está retirado es un jubilado, ¿no? Y era el hombre más viejo del poblado, pasaba el día sentado, saludando a todo el que entraba y salía del pueblecito. Un día llegó un forastero. ¿Qué es un forastero, muchachos? Alguien de otra ciudad. Correcto, gracias, Génesis. Un día llegó un forastero, se le acercó y luego de saludar a este anciano le preguntó, Señor, pienso quedarme a vivir en este lugar. ¿Cómo es la gente de este pueblo? Primero dígame usted cómo era la gente del pueblo donde usted vivía, le contestó el anciano. La gente del pueblo donde yo vivía era chismosa, intrigante, amargados, siempre estaban de mal humor. Por eso decidí mudarme. Ah, caray, qué casualidad. La gente de este pueblo es así mismo, chismosa, amargada e intrigante, explicó el anciano. A los pocos minutos estaba entrando a la ciudad otro interesado en vivir en el poblado, quien al ver al anciano se le acercó y le hizo la misma pregunta. ¿Cómo es la gente de este pueblo? Antes de contestarle, dígame, ¿cómo era la gente de la ciudad en que usted vivía? Le dijo el anciano. La gente del pueblo donde yo vivía era servicial, alegre, trabajadora, honrada, amigable y muy alegre. Le respondió el hombre. Ah, le dijo el anciano, así mismo es la gente de este lugar. Otro hombre que disimuladamente estaba cerca y escuchando las conversaciones, le preguntó al anciano,
¿cómo es posible que usted le dé dos respuestas totalmente opuestas o respuestas diferentes a una pregunta, a una misma pregunta? Y le dice el anciano, lo que ocurre es que tanto la amargura, las frustraciones, así como la alegría y el optimismo, son cargas personales y comportamientos que la gente tiene y que lleva a cualquier parte del mundo donde residan, donde vayan a vivir. El problema no está en el entorno, no está en el lugar físico, no está en el espacio. El problema está en el corazón de las personas. Con esta lectura y esta imagen, ¿qué podemos pensar, muchachos? ¿Cuál es su comentario? ¿Qué creen ustedes de este texto? El hombre, el anciano, vivía en una población, está sentado a la entrada, al borde, al pie del camino, y llegan dos personas. La una le pregunta, ¿cómo es la vida ahí? Y el anciano le dice, ¿cómo era la vida donde usted pasaba, donde usted vivía? Ah, era la gente mala, desgraciada, chismosa. Ah, dice, aquí también es igual. Llega el otro y pregunta, ¿cómo es la gente de este pueblo? El anciano le dice, aquí la gente es, ¿de dónde viene usted? Primero le dice, perdón, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo era la gente donde usted vivía? Ah, era buena, generosa, alegre, simpática, linda gente. Ah, aquí también la gente es igual. El mensaje final del anciano, ¿qué nos dice, muchachos? Quiero oírles a ustedes. Según lo que entendí, como decir que la gente carga, como decir, algo así como cosas personales, y por eso le decía así, por ejemplo, que cuando hay gente envidiosa así, decía aquí también porque él era, como decir, las cosas que él ya ha vivido, y por ¿Ya? eso piensa así. En el otro también era así, que decía que Que eran cosas positivas. sí, que eran cosas positivas, entonces él dijo que también ahí había cosas positivas. Ya, correcto, Génesis. Entonces, es así, miren, vamos a hacer una comparación con nuestra vida diaria. Si usted viene a la clase de lenguaje y comunicación, bravo, molesto, cansado, ya no soporta nada, está bravísimo, está despechado, tanta cosa mala le ha pasado, viene a la clase de lenguaje y comunicación, a esta clase, y también usted está, que no le importa nada, está con todo eso adentro, ¿no? Cuando termina la clase, yo le digo, a ver, Andy, ¿qué tal estuvo la clase? Mala, profesor. No sentí gusto, no me sentí bien. Pero Andy ya venía con esa molestia, con esa incomodidad. Entonces, lo que llevamos adentro es lo que va a influenciar en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos. Pero vamos a decir que Andy no, Andy durmió bien, tranquilo, está positivo, le está yendo bien en la vida, está contento, viene a la clase de lenguaje y comunicación y está tranquilo, participa y terminamos la clase y le digo, ¿qué tal, Andy? ¿Cómo le fue en la clase? Bien, profe, me gustó, me sentí bien, participé, entendí, pero ya Andy venía con esa buena disposición. Entonces, como dice el texto, esta redacción, que es una redacción que nos deja un mensaje para que pensemos, como dice el texto, el bien o el mal lo llevamos nosotros dentro. Estar bien dispuesto o estar mal dispuesto lo llevamos dentro. Podemos estar contentos o podemos estar tristes, ¿no? Podemos estar felices o infelices y eso nos va a permitir eh, entender que la vida la hacemos nosotros, que lo que pensamos influye en nuestra manera de estar, en nuestra manera de ver
las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos la capacidad de comprender las cosas, de sentir, como dice el texto, que lo que nosotros vivimos tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos. Si nosotros tenemos un momento de alegría, de satisfacción, eh, esa alegría, esa satisfacción va a eh, demostrarnos en la vida cosas positivas, va a influenciar en nosotros para cosas positivas y va a eh, orientar nuestra actitud, la manera como vemos la vida, cómo respondemos la vida. Entonces, por eso es que, ¿cuál es el consejo que nos dan los psicólogos, las personas, los coaching, aquellas personas que quieren que nosotros, aquellas acciones que quieren que nosotros nos manejemos bien en la vida? Pensemos positivo, alimentémonos de cosas positivas, de ideas positivas. Y en esas ideas positivas, en esos pensamientos positivos, nosotros vamos a encontrar el origen de nuestro bienestar, ¿no? De nuestro bienestar. Miren que si nosotros tenemos ideas negativas, lo que saldrá será también acciones negativas. Si nosotros tenemos ideas positivas, lo que saldrá será ideas positivas. Entonces, muchachos, este texto, esta lectura que hicimos de esta redacción, porque es un texto redactado, organizado, nos permite a nosotros entender muchas cosas. Aquí en este texto, déjenme nuevamente compartirles, tenemos algunos conectores lingüísticos, de aquellos que nosotros hablamos hace un poquitico. Cuenta la historia que, voy a pasar acá. Cuenta la historia que, ¿qué tipo de conector será? Para ordenar el discurso, para introducir un tema, para añadir ideas, para aclarar, explicar, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de conector será? Cuenta la historia que es el inicio de la redacción. Esta expresión, cuenta la historia que, ¿qué será? Para ordenar, para introducir un tema, para añadir ideas, para aclarar, para Para, resumir, para... introdu- ¿Ah? Sí, sí, está bien. Diga. para introducir Correcto, la historia. Génesis. Exacto. Iniciamos la historia, ¿no es cierto? Iniciamos la historia y miren lo que pasó. Déjenme ver aquí. Iniciamos la historia con este conector lingüístico. Cuenta la historia que se introduce el tema. Comienza la historia, comienza el cuento. Esta expresión cuenta la historia que sería aquí un conector lingüístico. Está introduciendo el tema, ¿no? Aquí veamos aquí qué más hay que podemos decir es otro conector lingüístico. Aquí dice, a los pocos minutos estaba entrando a la ciudad otro hombre. Como acá habló de que llega una persona, acá abajo dice, a los pocos minutos estaba a la ciudad entrando otra persona. Este es otro conector lingüístico, a los pocos minutos. ¿Por qué? Porque está uniendo esto que pasó antes de estos minutos y esto que va a pasar acá. Entonces, es un conector lingüístico de tiempo. Esto pasó acá, a los pocos minutos estaba entrando otra persona, otro conector, otra expresión que nos permite conectar una idea con la otra idea. Y acá, miren esto, esta, esta pregunta que hace esta persona aquí
introduce la conclusión. Recuerden que el primer hombre decía que viene de una ciudad donde hay chismosos, donde hay gente mala, no sé qué. El segundo hombre dice, vengo de una ciudad donde la gente es buena, todo es maravilloso. Entonces, este tercer hombre que aparece, que decir, este cuarto hombre, porque está el anciano, este cuarto personaje, dice, otro hombre que disimuladamente estaba cerca escuchando las conversaciones. Esto, al decir otro hombre, estamos introduciendo otro personaje y estamos uniendo la historia con la parte final que será la conclusión. En la primera parte, un hombre decía que venía de un lugar terrible, puro gente mala de ese pueblo. El otro dice, vengo de un lugar buenazo donde la gente es buenísima, maravillosa. Y este tercero dice, ¿cómo es posible que usted dé respuesta a una cosa y a otra cosa? A dos preguntas, a una misma pregunta responda de manera diferente, ¿no? Que le están preguntando cómo es el pueblo. Y él dice, al uno le dice es pésimo, al otro le dice es excelente, pero a todos les dice lo mismo prácticamente porque mire, la frase final dice, lo que ocurre es que tanto la amargura, las frustraciones, así como la alegría y el optimismo, son cargas personales y comportamientos que la gente tiene y que lleva a cualquier parte del mundo donde residan. El problema no está en el entorno, no está en el lugar, el problema está en el corazón de cada persona, ¿no? Entonces, esta pregunta de este hombre, de este último personaje en esta redacción, esta parte es la que va a introducir el resumen, la conclusión a la que llegamos, que está en estas de 3 líneas al final del texto, al final de la redacción. Aparece un último personaje, este personaje hace una pregunta y de esa pregunta nace la conclusión a la que llega el anciano y que nos presenta como una filosofía de vida, ¿no? Como un pensamiento final. Entonces, ¿se dan cuenta, muchachos? Entonces, yo les pregunto a ustedes para ver si entienden este concepto. ¿Para qué sirven entonces los conectores lingüísticos o los conectores en la redacción? ¿Para qué servirán estas expresiones? Incluso en la misma palabra lo dicen, ¿no? Si ponemos atención. ¿Para qué sirven los conectores en una redacción? ¿Quién me dice? Para relacionar o conectar. Correcto. Para relacionar ideas, para conectar ideas, para que se pueda entender, para que tenga sentido, em, para que podamos comprender el mensaje, para que podamos entrar en la redacción, entrar en el texto y comprender el texto, para darle sentido al texto, ¿no? Entonces, todos muchachos hemos utilizado estos conectores lingüísticos. Solamente que a veces sabemos que son conectores, otras veces no sabemos, pero los conectores lingüísticos son utilizados constantemente en la comunicación humana. Los utilizamos consciente o inconscientemente. Y en la redacción lo utilizamos de una forma más organizada, porque los vamos utilizando según el sentido, según la necesidad que tenemos de redactar nuestro texto. ¿Se entiende, muchachos, esta temática relacionada con la redacción? Hemos visto nosotros los conectores lingüísticos, hemos visto nosotros que la lectura es importante, sí, que la conversación es importante, pero que la escritura nos ayuda a nosotros a hacer más preciso nuestro lenguaje. Hemos visto los tipos de redacción y hemos visto el concepto de redacción. Entonces, el trabajo de esta semana es, como les decía, una AP, donde ustedes van a desarrollar todo lo que tiene que ver con la redacción. ¿Ok? Tengo algún tipo de problema con la plataforma para que suban la tarea, no sé por qué. Hoy voy a conversar con los compañeros de TIC que me ayuden para que puedan ustedes subirlos. Voy a darles el tiempo adecuado para que suban la tarea. La semana pasada era, eran las diapositivas, ¿no? Sobre la escritura, sobre la expresión escrita. Esta semana es una AP, un informe de lectura
sobre el tema de la redacción. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que no se haya entendido hoy? ¿Sí está claro lo que es la redacción, el estilo? ¿Sí está claro para qué se utilizan los conectores lingüísticos? Sí, Lice. Ok. Entonces, muchachos, ¿alguna otra pregunta que ustedes consideren?